En el año 2013, en el gobierno de Rafael Correa, se instauró esta ley llamada Ley de Medios, ¿no? Que trajo muchos cambios significativos para todos quienes laboramos en el mundo de la comunicación, pero así también trajo peleas, conflictos, distanciamientos de entre los periodistas con el gobierno de turno, que precisamente estos cambios afectan a la labor del comunicador, afectan a la labor del periodista, ¿no? La libertad de expresión es pensar lo que voy a decir y suponer a lo máximo los efectos que va a tener, y especialmente buscar minimizar los que sean negativos, porque eso sí puede generar mucho dolor y hasta de manera inconsciente. Desde ese punto de vista, la libertad de expresión es un derecho humano, que quizá las élites enquistadas en el poder, no solo de Ecuador, sino a nivel global, no entienden y creen que la libertad de expresión es un derecho a la carta. Hola amigos, qué gusto saludarles. Es un placer inmenso para nosotros a través del presente espacio que vamos a conversar del Día del Periodismo y sobre todo también el rol que cumplen los compañeros y colegas periodistas en este ámbito, en este coloquio ameno, divertido y sobre todo también para conocer algunas de sus experiencias y también hablar de la libertad de expresión en nuestro país y aterrizando también por supuesto acá lo que ocurre en la provincia de Loja. Tenemos invitados de lujo para el día de hoy, por supuesto, para hablar de este tema. Panelistas importantes, destacados compañeros y compañeras que han hecho de su trayectoria, por supuesto, profesional y periodística, un largo camino. Los hemos invitado con ese ánimo de conversar y compartir algunas experiencias en el ámbito del periodismo el día de hoy. Le voy a dar la palabra en primera instancia a Vladimir, que también nos acompaña en este espacio, en este coloquio, y que será justamente el que nos presente a cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Vladimir. Muchas gracias, querido Boris. Saludos amigos. En este subprograma, un coloquio medio loco. Para el día de hoy tenemos invitados de lujo. Flor María Collaguazo, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Loja, tiene un diplomado en Formación Política G4 y una maestría en Comunicación, Mención Investigativa y Cultura Digital. También es actualmente presidenta de la Fundación Más Periodismo. Asimismo, nos acompaña el licenciado José Íñiguez Cartagena, quien es magíster en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Tiene posgrado en la Comunicación de la Ciencia, Producción de Televisión en La Habana, Cuba y Producción de Radio en Ciespal, Ecuador. Actualmente es el presidente electo de la Unión Nacional de Periodistas de Loja. También nos acompaña el licenciado Marco Antonio Shigui, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Cuenca. También es desde el 2022 presidente del Colegio de Periodistas de Loja y también nuestros tres invitados son y han formado parte de diferentes medios de comunicación a nivel nacional y local con una destacada trayectoria. Boris. Perfecto, bueno, ahí ya Vladimir nos contaba de quienes nos acompañan en este día, en este espacio que se está transmitiendo justamente en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube. 5 de enero del 2025, día en que se recuerda el Día del Periodista Ecuatoriano por algunos hechos importantes que ya los vamos también a conversar y analizar en este espacio. Vamos a empezar a hablar, por supuesto, con nuestros panelistas, nuestros compañeros y colegas que están acá con nosotros y creo que va a ser con Florcita, justamente una gran compañera, amiga, periodista, lleva también, a pesar de ser joven, tiene una amplia trayectoria en nuestra ciudad de Loja. Decíamos este coloquio que queremos hacerlo de una forma tanto amena, sobre todo para compartir algunas experiencias. También vamos a estar hablando sobre el tema de la libertad de expresión y la función del comunicador, de la comunicadora, de los periodistas en el ámbito social y en lo que está pasando en el país. También creo que es importante un poco analizarlo en este espacio, en este programa. Vamos a iniciar con Florcita preguntándole a ella sobre todo
¿qué fue lo que le motivó para ser periodista, para escoger esta carrera, para ejercer el periodismo? ¿Qué fue lo que en principio pensó o cómo decidió finalmente estudiar esta profesión y hoy en día ya ejercer de la forma como lo ejerce? Bienvenida, Florcita, qué gusto tenerla acá. Buenas tardes, muchísimas gracias, estimado Boris, estimado Vladimir y compañeros acá que se encuentran en este prestigioso medio de comunicación. Buenas tardes a su gentil audiencia y también el saludo cordial para quienes están tras cámaras, ¿no? Sería bastante complicado el trabajo de todos los que estamos acá al frente sin esta ardua tarea, ¿no?, de quienes están atrás monitoreando toda esta labor. Gracias por la invitación y bueno, yo bastante contenta, bastante feliz de estar acá junto a ustedes. ¿Cómo inició mi pasión, digámoslo así, por el periodismo? Desde muy niña. Yo desde pequeñita sabía que quería desenvolverme en este mundo, solo que cuando era pequeña, cuando fui adolescente, no sabía que iba a ser tan complejo, a veces un poco contradictorio, ¿no?, por las corrientes en donde nos vemos envueltos a lo largo del camino profesional. Entonces, gracias a Dios, tuve la visión, ¿no?, desde pequeña, a través de un noticiero que vi muy pequeña, de ver cómo transmitían, de ver cómo en una marcha comunicaban, ¿no?, todo lo que ocurría en este acontecimiento, y desde ahí nació mi pasión. Pero claro, yo, mandada por la gente adulta que me decía que el periodismo no es rentable, dije, bueno, lo voy a posponer, primero voy a estudiar una carrera rentable. Entonces yo inicialmente estudié otra profesión, ingeniería en sistemas, pero vi que finalmente era bonito, pero no era mi mundo, así que decidí finalmente irme a mi vocación, hacer lo que yo quería, pese a las críticas, pese a este mundo que es un poco complejo. Dije, no, lo voy a hacer y vamos a ver qué tal sale, y me cambié, y seguí, pues, ¿no?, por este bonito mundo. Qué bien, Florcita, muchas gracias. Esa bonita experiencia, sobre todo de cómo se inicia en este tema. Y la misma pregunta les vamos a plantear a nuestros compañeros que ya decía Vladimir, pues ellos hoy en día pues representan también a dos gremios importantes de nuestra localidad, tanto al Colegio de Periodistas como a la Unión Nacional de Periodistas. Son gremios importantes que a lo largo del tiempo han ido cobijando y también, por supuesto, velando por el bienestar de los compañeros, colegas periodistas. Vamos a comenzar por acá con el licenciado Pepe Íñiguez, a quien tenemos el gusto de conocerlo desde la universidad, por supuesto, la parte académica, pero también vinculado siempre al periodismo deportivo, de lo que yo más recuerdo, obviamente. No es joven todavía, no quiero decir que tenga una edad tan amplia, pero sí la trayectoria amplia que está con nosotros, licenciado José Íñiguez, a quien le vamos a preguntar cómo fueron esos inicios, dicen, sobre todo también ese gusto, cómo nació en usted personalmente para ejercer el periodismo y por supuesto luego también ya convertirse en un formador de periodistas siendo docente en la carrera de comunicación social. Bienvenido. Gracias, Boris. Muchas gracias a todo el equipo que trabaja en Primer Reporte. Un saludo muy cordial a todos los colegas periodistas en este 5 de enero, día que se celebra precisamente el periodismo ecuatoriano. También hago extensivo este saludo a todos aquellos trabajadores de la comunicación social que sin ser académicos, diríamos, laboran todos los días incansablemente para llevar la información hacia todos los hogares y la ciudadanía en general. Bueno, el trabajo de la comunicación en lo personal inicia por la necesidad de dar voz a los que no tienen voz. Desde muy temprana edad en el Colegio Bernardo Valdivieso fui dirigente estudiantil del Consejo Estudiantil 28 de marzo, que hoy prácticamente ha desaparecido, ya no se conoce 28 de marzo en homenaje a muchos de nuestros compañeros estudiantes bernardinos que fueron asesinados por la dictadura en el periodo 63-66. Y en homenaje a ellos se hizo incluso un monumento que es poco conocido, que está ubicado frente o diagonal al Centro de Salud número 1, en el Puente de Lea, famoso Puente de Lea. Es un monumento que está ahí a nuestros compañeros. Entonces, viviendo las necesidades que vivía nuestro pueblo y que ha vivido desde siempre, continúa viviendo esta desesperanza, esta desilusión, estos permanentes golpes económicos en contra de su ya escuálida situación, fue lo que determinó que me inclinase primero por la radio,
en Radio Nacional Progreso, Radio Extinta, y luego de laborar como cronista gráfico en Diario El Siglo, en este medio último impreso, principalmente en la cobertura de lo que tiene que ver con las protestas, las manifestaciones. Entonces, para aquella época no había el sistema digital que hoy hay. Había que tomar las fotografías en película, irlas a revelar, irlas a tramar. Era un proceso que se utilizaba en ese entonces porque la impresión era con matrices electrostáticas. Y para que eso aparezca, las manifestaciones, la protesta popular, los incidentes que se daban durante todas las manifestaciones. Quizá eso inclinó y fue, diríamos, decisivo en que pudiese seguir la carrera de comunicación social y, bueno, lograr obtener el título y luego de ser educado en la Universidad Nacional de Loja pasar a ser educador, de lo cual me siento muy orgulloso y muy satisfecho de tener grandes colegas hoy, estudiantes brillantes en su oportunidad en la carrera de comunicación social y hoy destacadas personalidades de la comunicación social. Gracias a José Íñiguez, que estaba con nosotros, que está con nosotros conversando, por supuesto, de este bonito tema por el Día del Periodista Ecuatoriano. Igual, la misma consulta, inquietud y pregunta a nuestro querido amigo Marco Chihuit. Él viene desde el cantón Saraguro, que justamente tiene su importante medio de comunicación de carácter radial, también vinculado al tema de la docencia. Para que nos cuente, mi querido Marquito, cómo nace en usted este bichito que siempre le digo yo de querer ser periodista, de estar en esta locura de la comunicación social y sobre todo en el caso de usted, también vinculado mucho a la parte de la radiodifusión. Gracias, Boris. Muy buenas tardes y saludos para ustedes, compañeros panelistas. La radio, igual que la comunicación, es parte de nuestra vida. Cuando era niño, escuchar radios de Guayas, Tungurahua, de Azuay, y la cuestión ideal de querer entender cómo se genera eso de la voz, de llegar a las casas. Allí fue el punto de partida y luego ya ir pasando el tiempo, los años, hasta que en Saraguro hicimos un programa para Radio Nacional del Estado, se llamaba La Voz de Saraguro, cuando yo me encontraba en los 16 años. Y también un periódico en Saraguro que se llamó El Chasqui, de Tuncarta, una comunidad oriental. Allí empecé a dar los primeros pasos. Luego ya en 1990 tuve la oportunidad de ser corresponsal de Luz y Vida con Guido Carrión, allí unos 8 años aproximadamente, luego con Centinela del Sur ese instante, y cuando empezó Diario La Hora con Elvis Merino. Él fue mi compañero en Cuenca, en la Universidad Católica, porque no pude seguir en la Nacional. Se necesitaba el título de bachiller en Ciencias Sociales. Y yo al ser contador no tenía la posibilidad, me tocó estudiar Ingeniería Comercial, que también era y es parte de mi profesión. En Cuenca logramos ya la titulación con algunas personas de acá de Loja, como Elvis, estuvo Roosevelt, su hermano José, y así muchos de acá de Loja. Y eso siguió, y también ya tener Frontera Sur en Saraguro, 25 años va a ser en este año 2025, y todo eso, o sea, transformar nuestros ideales en algo objetivo, en algo real. Pero eso de transformar significa estar todos los días con la gente, con la ciudadanía, y estar con ustedes, colegas, porque lo más trascendente del ser humano periodista es no olvidarse que tiene que estar con la gente. Si no está, no puede ser periodista. Muy bien. Bueno, Vlad, ahí para la siguiente ronda de preguntas en este. Muy bien, compañeros, pero también preguntémosle a Boris también, ¿cómo nació ese bichito para poder ser parte de la comunicación y comunicación social? Bueno, hagámosle un pequeño recorrido, adelante, y luego voy yo. Debo decir, perdón la interrupción, de los íconos de la comunicación acá en el sur del país y que ha logrado no mantenerse con el medio de comunicación. No, estamos aquí unos verdaderos maestros, sinceramente, no, son un ejemplo y a seguir, obviamente. Bueno, yo creo que, sí, bueno, desde el tema del colegio creo que tenía ya cierta inclinación un poco por la parte periodística.
me gustaban mucho los programas de televisión, observar a nivel nacional, internacional, algunos periodistas, y sobre todo veía cómo viajaban, cómo tenían la oportunidad de conocer muchos lugares, y era como esa ilusión de que tienes la posibilidad de visitar muchos lugares, de conocer mucha gente a través de la profesión. Creo que un poquito fue lo que me inclinó. Me gustaba mucho leer los periódicos también, desde siempre, entonces eso también era como estar pendiente de qué salía, y uno tener luego el gusto de decir, uno también puede escribir algo en ese periódico que uno de pequeño pues lo leía, y que a futuro después uno se pueda convertir en periodista. Entonces creo que también todo eso influyó, y luego fuimos a la universidad y efectivamente dije, la primera carrera, no me pasó como Florcita, aunque también tenía la idea de seguir ingeniería, algo parecido a eso, porque inclusive recuerdo que yo estudié químico en el colegio, entonces no tenía mucha relación con el tema de comunicación posteriormente, pero tenía algunas carreras con un poco más afines a la química o la biología, pero finalmente dije que comunicación social tenía que ser, y aquí estamos conversando. Ya hemos salido 14 años de la universidad, 14 años de ejercer acá el periodismo, 14 años de conocerlo al licenciado José Íñiguez, imagínense. No me fue mi profesor, por suerte fue su panela, como él le dice, Marquito Romero, él fue mi profesor. Por suerte, pero decía que era bravísimo, pero decía, ¿su Yo profesor? fui su alumna. ¿Qué tal? Yo fui alumna aquí del actual presidente de la UNP, Ya. ¿no? Muy feliz, contenta, porque con Pero él bravo, aprendí pero- muchísimo. Estricto. Estricto era, Sí, disciplinado, era, bastante sí. exigente, y bueno, yo todo eso agradezco porque nos forma, ¿no? Finalmente en el campo laboral es un mundo distinto a lo que pasa en la academia, entonces eso nos ayuda, al menos a mí me ayudó muchísimo, entonces aprendimos. Vladi no se va a quedar tampoco. No, yo, por supuesto, no, yo en el año 1994, Muy atrás, muy atrás también, otra generación. Yo iba a seguir ingeniería agrícola, obviamente ingresé a la universidad, en ese entonces era dirigente estudiantil, licenciado. Recuerdo Milton Andrade, justamente en esa Milton época Pueblo. salíamos Milton Pueblo a las Pueblo. calles, y en ese entonces las marchas de movilización y todo, era convocatoria. Obviamente, pero luego, posteriormente, la vida me llevó por otros derroteros, pero no quedó ahí. O sea, mi ilusión era ser ingeniero agrícola, pero posteriormente el gusto por los noticieros a nivel nacional, en el lugar donde me encontraba. Entonces y poco a poco fui descubriendo esa pasión, y realmente después, ya cuando retorné nuevamente acá a la ciudad de Loja, porque viví muchos años en Quito, ingresé a la universidad, obviamente terminé en el 2006, egresé, y posteriormente la titulación, qué sé yo, y descubrí la verdadera pasión que es la comunicación, y ahí nació justamente de esa época la amistad con Boris, y estábamos en contacto. Cuando ella le decía a Boris, quiero el primer reporte, ya Vladimir, cuando quieras, ven, y ahora públicamente doy las gracias por la oportunidad, porque ahora me he involucrado en el ámbito periodístico, y feliz de pertenecer a esta gran empresa como es Primer Reporte. Muy bien, vean. Vea, y quería yo también a ver si realizamos un pequeño análisis de cómo está la libertad de expresión en Ecuador. Yo al menos considero de que no existe, o sea, que sí, que no, por cómo está la situación en el país. Obviamente yo creo que la vemos coartada, no solamente por nuestras autoridades, sino también por las líneas editoriales de los medios de comunicación. No sé qué dicen ustedes, ese es mi concepto, a lo mejor estoy erróneo, pero magnífica la oportunidad para dialogar, Florcita. Bueno, partamos de los cambios, ¿no?, que ha tenido la ley de comunicación. Recuerdo yo que en el año 2013, en el gobierno de Rafael Correa, se instauró esta ley llamada Ley de Medios, ¿no?, que trajo muchos cambios significativos para todos quienes laboramos en el mundo de la comunicación, pero así también trajo peleas, conflictos, distanciamientos de entre los periodistas con el gobierno de turno. A raíz de ahí han venido presentándose varias modificaciones, varias reformas, en los cuales nosotros nos hemos visto inmersos, ¿no?, porque precisamente estos cambios afectan a la labor del comunicador, afectan a la labor del periodista, ¿no?, y afectan a las empresas que se dedican a esta actividad. Pese a ello,
nunca se ha coartado, a mi parecer, se ha coartado la libertad de expresión y actualmente, pese a las diferencias que tengamos con autoridades, pese a las diferencias que tengamos con los gobiernos, con los que administran la cosa pública, podemos expresarnos libremente, considero yo. Y parte de esta expresión también es seguir muy respetuosamente los códigos o las normas deontológicas que se impusieron, ¿no?, a las empresas de comunicación, y así podamos ejercer un trabajo realmente respetuoso, no solo hacia la autoridad, sino a las audiencias, a los ciudadanos, que son a quienes finalmente nos debemos. Entonces, hablar de una libertad de expresión, yo puedo decir y afirmar sobre todo que ha existido y existe, según mi percepción. Ahora yo también entiendo que somos personas distintas, tenemos diferentes perspectivas y cada quien lo verá desde su análisis, ¿no?, desde su crítica o autocrítica en este caso. Sí, bueno, yo creo que la libertad de expresión es algo que llega de manera natural con el ser humano desde que se presentó la humanidad, porque tomemos en cuenta que la expresión es oral, corporal, gestual, de toda forma de manifestación. Ahora ya cuando se transforma la sociedad empieza a normarse también, con la finalidad de que sea lo transparente, lo verdadero, lo que ayude a vivir de una manera honesta y tranquila a los seres humanos. Es un acto que debe llevarnos hacia la consecución de objetivos humanos. Y por eso mismo que en la libertad de expresión tiene que actuar el equilibrio del ser humano. Porque una cosa es decir lo que se siente uno, pero también hay que saber lo decir. Hay que entender la sensibilidad propia y la ajena. Porque alguna situación que nos puede parecer a nosotros hasta de ironía, de risa, de deleite, si se quiere, no necesariamente va a ser lo mismo con el semejante. Por ejemplo, yo hablo en mi caso del Cantón Saraguro. Muchas de las veces alguien desde un taxi o de un bus decía, oye, Saraguro, oye, de allá, no sé qué, no sé cuánto, y se reía. Estaba bien, estaba expresando su sentir, pero la esencia de eso, de decir que somos de Saraguro, que nosotros tenemos al movimiento indígena y todo, estaba cargado de una historia que le contaron sus generaciones, pero no entraba en la cuestión intercultural. Esa libertad ya no era así, más bien era una burla, algo que les permitía saciar lo que llevaban en su vida, pero poco a poco, con el paso del tiempo, ya tenemos una sociedad distinta, de inclusión, en donde los puntos de vista, lo que se dice, ya tienen un asidero, tienen un fundamento y una convivencia horizontal, ya no que las élites pisotean a los de abajo o los de abajo se dejan pisotear, de ninguna manera. La libertad de expresión es pensar lo que voy a decir y suponer a lo máximo los efectos que va a tener, y especialmente buscar minimizar los que sean negativos, porque eso sí puede generar mucho dolor y hasta de manera inconsciente. Y así eso que genera dolor se va multiplicando, y tal vez por eso quizá muchas personas nos digan que hasta se miente o no se dice las cosas como son. Es por el hecho del sentir profundo que el ser humano tiene. Creo que como colofón podríamos decir que coincidimos plenamente en el tema de la libertad de expresión, de los puntos de vista que mis apreciados contertulios así lo han señalado. Yo quisiera partir del criterio de que los seres humanos somos subjetivos. Y lo fundamento en la formación, como decía Flor María en su muy acertada propuesta. Cada quien tenemos una óptica muy particular, somos un universo, cada ser humano, y eso está determinado por muchos factores. Entre otros, por ejemplo, lo dominante en la sociedad, pongamos la educación, ¿sí?, la cultura. Todas estas formas inciden directamente en la formación de la conciencia del ser humano.
De ahí depende, lo que comúnmente se dice, depende con el cristal que uno se mire, ¿no? Y como decía Marco, también con mucha propiedad, para unos será algo hilarante, para otros será muy sobrio. En fin, depende de su cosmovisión, de su particular punto de vista. En esto justifico la subjetividad. Es decir, lo que para unos puede significar que es correcto, para otros es totalmente incorrecto. Desde ese punto de vista, la libertad de expresión es un derecho humano, que quizá las élites enquistadas en el poder, no solo de Ecuador, sino a nivel global, no entienden y creen que la libertad de expresión es un derecho a la carta y promulgan legislaciones que no las hacemos nosotros, ninguno de los trabajadores de la comunicación lo hacemos, las hacen las élites políticas y obviamente las legislaciones orientadas a la comunicación o en general todo el marco jurídico está orientado a los intereses de quienes ostentan el poder. No hay otra circunstancia, no hay otra cosa. Esa es la realidad desde mi particular punto de vista. Desde esa perspectiva, entonces la libertad de expresión deja de ser un derecho humano. Lo establece la Carta de los Derechos Humanos, el artículo 19, como un derecho humano a la libertad de expresión. Esto ha sido recogido en la legislación de muchos de los países, pero veamos si es que eso es efectivo, es real o es un punto muerto. Sí, la Constitución de nuestro país, la ley que refería Flor María, efectivamente reconoce la libertad de expresión, está en el artículo 66, en los numerales 6 y 7, está en el artículo 382, 384 de nuestra Constitución también, en donde se habla con mucha claridad de la libertad de expresión, y esto motivó que se haga la famosa Ley Orgánica de Comunicación, que también refería a Flor María, que fue aprobada en el tiempo del expresidente Rafael Correa, pero no quedó ahí. Esa ley ha sido reformada, ha sido aprobada, hoy tenemos una ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de comunicación. Y el gobierno de Guillermo Lasso prácticamente quiso borrar toda la ley de comunicación, es decir, dejarse un marco jurídico. Pero en esencia, ¿qué significa? ¿Qué implica la libertad de expresión? ¿Significa que yo pueda denostar y pueda opinar de cualquier manera contra alguien? No. La libertad de expresión es un producto intelectual del ser humano, producto de su raciocinio, producto de su cosmovisión y que dice lo que le parece y lo que no le parece con respecto a determinado tema, puede ser material, inmaterial. Cuando me refiero a inmaterial, a la cultura, a la educación, en fin. Y eso implica. Pero esto denosta o molesta más bien, molesta al poder económico, al poder político, que lo que ha hecho es tratar a más del marco jurídico, en una cultura de trampa como la que vivimos en la sociedad actual, de comprar los medios de comunicación, incluso de comprar periodistas. Y hoy tenemos una serie de casos que se han hecho públicos, los chats y todo eso, ¿no? Mire cómo entonces, ¿esa es la verdadera libertad de expresión? ¿O es la libertad que tienen los mandatarios, las élites del poder, para que se diga lo que ellos quieren que se diga sobre ellos mismos? Así sea, vaciar todo ese contenido en contra de los grandes intereses del país, de la patria, de la nación, de los millones, en el caso nuestro, de ecuatorianos. Es la libertad de prensa, la libertad de expresión más bien, antes que de prensa. La libertad de expresión, vuelvo a insistir, es un derecho consustancial con los seres humanos para decir lo que opinamos, lo que me parece y lo que no me parece. Y no se puede criminalizar bajo ningún pretexto la libertad de opinión cuando es una libertad de opinión que surge de la realidad, que surge de la experiencia lacerante de los ciudadanos. Pongo un ejemplo para permitir que mis compañeros puedan seguir opinando. Un último ejemplo, en este gobierno del señor Daniel Noboa Asim. Hace poco, en Quito se realizó el Quito Fest, un conocido espectáculo que se realiza los primeros días de diciembre en homenaje a la fundación de la capital, y ahí participó un grupo de hip hop rap denominado Mugre Sur. Y al momento de salir al escenario, hicieron una cuenta regresiva y cuando llegaron a cero, mostraron un muñeco de cartón colgado en una soga. Es decir, este muñeco de cartón era el que utilizó Daniel Noboa Asim para su campaña. Eso desató la ira gubernamental.
y se lanzaron, que era un insulto, y claro, hay gente que replica, gente muy allegada a Dulones, los lisonjeros del poder, que dijeron que eso atentaba contra la majestad del Estado y todo lo demás. Pero hay ejemplos de esos mucho más antes. Personalmente y de manera afortunada, ciudadanía y queridos contertulios, yo no tengo afiliación a ningún partido político. Pero si se mide con ese mismo rasero, ¿por qué no vivieron cuando Andrés Páez, en Quito mismo, en una manifestación pública, sacó un borrego colgado, ahorcado? Es decir, claro, en unos casos sí es un atentado contra los estadistas, contra los mandatarios, un profundo irrespeto, pero por otro lado no lo es cuando les conviene. Entonces yo creo que hay un doble rasero, hay una moral hipócrita, y no solo desde las élites del poder, me perdonan, con mucha sinceridad, lo tienen los grandes medios de comunicación social. Ahí permíteme nada más solo acotar algo a partir de los conceptos que dieron los compañeros. Es que en Ecuador sucede un caso doloroso con respecto a esta libertad de expresión, ¿no? Porque a raíz de que los ciudadanos o los periodistas nos expresamos libremente, nos empiezan a clasificar entre buenos y malos, entre quienes están a favor del gobierno y quienes no. Y empieza esta pelea de entre el gobierno con los ciudadanos para que ataquen a quienes laboramos en las instituciones de comunicación. Y esto para mí es doloroso porque nuestra tarea es informar a la ciudadanía, y muchas de las veces cuando queremos informar lo que conscientemente hacemos en nuestro trabajo de investigación no se nos permite. Entonces por ahí también quería complementar, ¿no?, mi respuesta para hacer entender eso a la ciudadanía, que nos vemos muchas veces obligados a que nos clasifiquen, ¿no? Nos clasifiquen. Esa polarización que tan mal nos está haciendo ahora mismo. Los periodistas también nos quieren ubicar en cualquiera de los dos sectores, o frente a la ciudadanía nos quieren votar. Justo algo que decía también el señor José Íñiguez, efectivamente, cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de un derecho universal que mucha gente cree que es exclusiva de los periodistas. Es universal, es humano para todos. El derecho de expresarnos, evidentemente, es parte del derecho para todo aquel ciudadano que nace en este planeta. Sin embargo, claro, quizás a veces se estigmatiza o forma parte de quienes hacemos comunicación. Y también, claro, hay periodistas y periodistas, lo decía justamente también el señor José Íñiguez, que por supuesto han estado vinculados a ciertas élites, y que sí se logra manipular, se logra sesgar la información, se trata de, a través de estos grupos de poder, porque recordemos quiénes eran dueños de los medios de comunicación. Entonces era fácil un poco identificar por dónde iba a ir la línea editorial probablemente de un medio de comunicación. Entonces es un poco complejo este tema, que se lo debe conversar desde siempre, y sobre todo ahora que recordamos el Día del Periodismo. Pero para pasar un poco también a las experiencias y dejar un poquito de lado el tema de la libertad de expresión, que me parece súper interesante y que lo hemos abordado de la mejor manera, quisiera preguntarles, más bien, y puedo empezar ahora por acá, por derecha, ¿qué es lo más bonito, licenciado José, que le ha dejado el periodismo? Y ahí mismo se puede contar qué es lo más complicado, o más duro, o lo más feo que le haya pasado a usted en el ejercicio periodístico, lo bueno y lo malo, que nos pueda resumir en lo más corto posible. Seguramente tiene muchas cosas en el trayecto de su vida periodística, y luego va la misma pregunta para Marquito y Florcita. Así que eso para ir en esta parte en ese momento. Bueno, pues lo de derecha es por la ubicación. Ya estoy sentado a la derecha. Que se diferencie, por favor. Aclaremos esa situación. Claro. Lo y quisiera iniciar por lo último. Lo más difícil. Yo creo que lo más difícil son dos cosas, podría traducirlas en este tema. Uno, que el trabajo del periodista no es bien pagado, o no es pagado correctamente como debería ser. Quizá una de las propuestas de campaña para el directorio que está por iniciar sus actividades el próximo año es precisamente este tema. El vigilar que existe el cumplimiento de la ley. No es ninguna dádiva, no es ningún favor.
Para los compañeros que trabajan en el ámbito de la comunicación, tanto el sector público como privado, ¿sí? Hay una ley de sueldos y de escalafón del periodista, que muy pocas entidades lo cumplen. Entonces, una quizá de las cosas en todos los años que he elaborado en medios de comunicación, porque he elaborado en todos los medios, he sentido esa amarga experiencia del impago, de la impuntualidad y a veces hasta del pago de ni un centavo por el cumplimiento de las labores periodísticas. Además, a nuestro trabajo se exige que sea rápido, que sea eficiente y que sea el mejor. Y a veces no tienen ni una bicicleta para transportarse a cubrir algún evento. Uh-huh. Entonces, uno de esos temas es ese. Y el otro que he sentido es la censura en los medios de comunicación, en donde me han dicho, mira, ¿sabes qué? No queremos que entreviste a tal persona. Esto no debe salir. La famosa lista de claro, quién no y a quién sí. Bajo, cobijados, amparados. Tras la puerta del medio. Por un membrete que dicen ellos que es la línea editorial, que es su posición política, ideológica. Hay que dejar de ser así tan hipócritas. Es la posición política del medio y punto, y se acabó. La línea editorial que es la posición política. Para hacerle con flores. Que no quieren decirle. Entonces creo que lo más difícil y que muchos de nuestros compañeros periodistas siguen sufriendo en la actualidad esa situación. Es muy complicado, porque bueno, a la final el periodista es un ser humano. El periodista es un padre o madre de familia que necesita de los recursos para atender sus necesidades. Y le dicen, bueno, o lo tomas o lo dejas. ¿Y qué pasó con la cláusula de conciencia que está establecida en la Constitución de la República? ¿Y qué pasó con la objeción de conciencia que está establecido en la Constitución de la República, en donde nadie le puede obligar a usted a hacer algo que no quiere hacer o que no le dejen hacer lo que usted quiere hacer? Entonces luego, en el marco de la ley, el otro sería un libertinaje, sería anarquía. Yo creo que eso es lo más difícil que personalmente he tenido y creo que comparten muchos de nuestros colegas. Yo creo que lo más satisfactorio de todo esto ha sido, asimismo, dos cosas. La una, que he podido interactuar con amplios sectores sociales a través de la radio principalmente y lograr llegar con el mensaje, con opiniones que de alguna manera han servido para que puedan esos sectores sociales tomar conciencia de la necesidad de organizarse y de reclamar sus derechos, porque además, insisto, son derechos los que reclaman los ciudadanos. Y el otro, que ha sido una gran satisfacción y un gran orgullo personal, ha sido ejercer la docencia y haber logrado tener una pléyade de distinguidos profesionales de la comunicación, tanto en Loja como en el resto del país, porque tuve la oportunidad, la universidad me dio esa oportunidad de ser profesor en varios centros universitarios del país, en el norte, en Guayaquil, también tuvimos en Quito otro programa de doctorado, y eso ha permitido que podamos contribuir a la formación de aquellos comunicadores sociales. Muy bien, la misma pregunta, mi querido Marquito, ¿qué es lo más bonito que le ha dejado el periodismo, la radio, probablemente en la cual está involucrado usted, los medios impresos, como La Hora, y algunos otros medios, y probablemente también qué es lo más complicado, más duro que le ha tocado vivir ejerciendo esta bonita profesión? Bueno, desde lo positivo, y es que, o sea, se pudo cristalizar el sueño de ser un comunicador social, un periodista. Y los ideales de la niñez, de la adolescencia, ahora son reales. Es decir, ya no hay más que decir, están allí concretados. ¿Con qué? Con la ayuda, con la fe profunda en un ser superior y también de los colegas. Porque allí uno se va logrando esto. Cuando los que tienen más edad son altruistas, abren las puertas, incluyen, y uno se va aprovechando esos caminos que hay que recorrerlos. Que en ese caminar también alguien se portó egoísta alguna vez, claro. Recuerdo una vez en el Coliseo Ciudad de Loja, cogí a leer una propaganda, y me dijo, no, eso lo tienes que saber ya cuando estudies.
después de un tiempo. Y en ese momento ya cursaba el segundo año de administración de empresas. Y sí, me molestó la forma como me dijo, porque, o sea, uno cuando tiene vocación ya desde pronta edad se puede hacer las cosas. Y leer una cuña ahí, una publicidad era tan fácil, tan atractivo, y más que todo con esa escuela que yo la tenía de Guayas, de Tungurahua, de Pichincha, de la Suaida, hasta de Colombia, se me hacía fácil, o sea, leer. Y me dijo alguien que creo que tal vez no tenía esas mismas cualidades, y cuando pasó el tiempo no lo veo, entonces siento que así no debemos tratar a la gente. Ahora el otro asunto de lo negativo cuando se presenta, claro, esto en torno a los sueldos. Aquí también, a más de lo de la empresa comunicacional, está una sociedad en donde quizá el emprendedor todavía no tiene la fuerza o no tiene la dedicación de establecer el rubro para poner y valorar lo que cuesta la publicidad. Si es por ellos, que no les cobraran nada, que no cueste nada la publicidad. Y si llega alguien y dice, por favor, yo tengo este programa, auspicio. ¿Cuánto es? Si le dice $100, no, dice, allá me cobran 50. Y si le dice 50, no, allá me cobran 25. Y así empiezan a un regateo, que muchas de las veces el comunicador quizá dice, peor es nada. Y coge eso, y cuando se da cuenta, suma lo que tiene. No llega ni a un salario básico del ingreso así bruto, sin deducción de nada. Entonces es un daño mutuo, como sucede con toda empresa. Olvidemos de la comunicación. La pobreza en nuestra sociedad se da porque nosotros mismos, como ciudadanos, no nos autovaloramos ni valoramos lo que hacen los demás. El agricultor es felicitado cuando nos da 20 o 30 limones o 20 naranjas, un abrazo y ya. Pero cuando dice son 4 por $1, somos capaces de qué hacerle al agricultor. Es decir, en el Ecuador, nosotros siempre estamos queriendo que nos favorezca todo a nosotros, pero nunca nada al que ha hecho, al que tiene el talento, al que produce. Eso nosotros tenemos que tomar en cuenta también como comunicadores. Si hemos estudiado, si nos hemos capacitado, si tenemos experiencia, nuestro trabajo tiene un valor que no hay cómo trasladarlo solo al asunto monetario, sino también al reconocimiento social. Y cuando no cobramos lo que es adecuado, estando liderando un medio, es imposible que se lo sostenga. Es imposible que se lo pueda tener con las tecnologías. Es decir, aquí hay que pensar mucho, que primero alguien que quiera ser empresario de la comunicación tiene que saber hacer las cuentas y valorar al que trabaja junto a él. Pero esa valoración también depende mucho de una sociedad. Esa sociedad de emprendedores que debe saber valorar cuánto debe pagar por una publicidad. Solo así ese círculo va a tener un éxito, porque si no vamos a seguir en el deporte, que vamos a Cuenca, un canje, un boletito para llegar allá. Llegamos en Cuenca por el almuercito esto. Si seguimos con ese tipo de actitudes, nunca el empresario va a poder pagar el sueldo adecuado, ni tampoco las empresas van a sostenerse. Muy bien. Gracias, Marquito. Igual una pregunta para Florcita. Lo bueno y lo malo que en esa largo recorrido periodístico. Inicio por lo malo, y coincido aquí con mis compañeros cuando mencionamos la mala, e incluso me atrevo a decir pésima remuneración que recibimos quienes estamos en este mundo. Que ahora no estamos obligados a ello, es cierto, pero para ello existe una ley que exige justamente el respeto de un salario justo y digno para quienes estamos en la actividad de comunicación. Segundo, el irrespeto a nuestros espacios de trabajo. ¿Cómo se da esto? Cuando, y esto lo quiero decir con mucho respeto y consideración a los dueños de los medios, cuando ellos aceptan en sus espacios a gente que no se ha formado en nuestra profesión. Gente que sí
se ve que tiene talento, tienen buena voz, tienen bonito rostro y qué sé yo, cualidades que se exigen para estar en este mundo, sí, pero que no se han formado académicamente y que profesionalmente tampoco han demostrado ese tipo digámoslo así, de potencial. Entonces, cuando los dueños aceptan y dan cabida a esas personas que no se han formado o no les han exigido un título en comunicación, en periodismo, a los que sí nos hemos formado nos relegan. Nos vemos rezagados porque incluso cuando ellos no tienen la formación empieza con este tema del cobro a menos, de no respetar lo que por dignidad se nos debe cancelar, ¿no? Entonces esto es algo con lo que yo desde que inicié en la actividad periodística he luchado en los espacios en donde he podido para que se dé cuenta, ¿no?, de quienes debemos estar en un medio de comunicación serían los periodistas, que ahora con ello tampoco quiero decir que quienes no tengan la profesión o la formación y están en un medio no lo hacen bien, no, hay personas que lo hacen incluso mucho mejor que nosotros que nos hemos formado. Yo soy testigo de muchos talentos, ¿no?, que no tienen la carrera, pero se desenvuelven excelentemente en los espacios de comunicación. Entonces yo a ellos les sugeriría, porque no soy yo nadie para recomendar de pronto, para aconsejar, sino para sugerir, de que se formen, ¿no?, de que vayan a la academia y conozcan un poco de qué se trata nuestra actividad. Entonces es algo con lo que yo he luchado, es algo con lo que yo hasta el día de hoy sigo exigiendo, ¿no?, para que se respete el espacio de nosotros como periodistas. El tercero, el hecho de la crítica a veces insana que se hace a los periodistas. Cuando las audiencias o las autoridades no coinciden con nuestro parecer, con nuestro criterio, con nuestro tipo de periodismo, sea investigativo, sea de opinión, empiezan los insultos. Y hoy en día, como ya existen los medios digitales, los troles, a atacar, a ofender, y ya no solo a nosotros como personas, como profesionales, sino a los allegados. Yo te acepto una crítica a mí, yo te acepto que a mí me digas lo que tú quieras, pero cuando ya se meten con la familia, es algo que no se puede permitir. Y eso existe porque justamente viene este tema insano de no entender que somos voces diversas y cada quien tenemos nuestro punto de vista. Y nosotros en un espacio de comunicación lo que tratamos de hacer es informar, no desinformar, al menos a mí así me han formado, ¿no? Entonces eso ha sido lo malo, según mi percepción. Lo bueno, son muchísimas cosas. Lo bueno es que gracias a nuestra profesión podemos llegar a todos los rincones a donde querramos. Cuando yo inicié en este mundo tuve una experiencia bastante bonita de que me contactaron una familia de escasos recursos económicos para pedirme auxilio. Sucede que venían de la provincia con un tema bastante delicado de salud y en el hospital no los querían atender, según ellos, porque eran pobres. Cosa que es bastante difícil de comprender a veces porque es un tema bastante amplio, ¿no? Pero resumiendo, llegaron a mí y me pidieron que les ayude a investigar por qué no les daban la debida atención y específicamente yo trabajaba en ese entonces en un medio de comunicación televisivo bastante conocido y que lo cerraron lamentablemente. Y bueno, me acerqué, hice la nota, averigüé por qué no era la atención, simplemente el doctor no quería, no estaba de ánimo, no tenía la energía suficiente para atenderlos y yo a través de mi nota pude exigir la atención debida y adecuada para esa familia que vino, lamentablemente con un cuadro bastante doloroso y crítico y que si no se hacía esa nota, yo le puedo asegurar, Boris y compañeros, que esa familia moría ahí sin la atención adecuada por parte del personal de salud. Que no son todos quienes obran de mala manera, es cierto, pero sí hay gente que si no se les puya de alguna forma con una nota, con un trabajo de investigación, no hacen lo que les corresponde. Entonces, eso fue doloroso, pero también fue satisfactorio el hecho de saber que con este poquito que pude haber hecho, ellos recibieron la atención adecuada, incluso esto trascendió a otros medios y se pudo hacer mucho más, como recolectar víveres, medicina y dinero, ¿no?, para esta familia de escasos recursos. Cosas bonitas, ¿no?, que uno las vive. Sigamos, Vlad. Bueno, yo les quiero, comparto en todo lo que ustedes han manifestado y realmente la censura es bien complicada y compleja. En el año 2004, cuando yo estaba residiendo en Tulcán, obviamente ingresé para hacer prácticas en un medio de comunicación allá por tema de estudios, qué sé yo, lo que requería como requisito la Universidad Nacional de Loja. Entonces yo ingresé a ese medio y obviamente después de que terminé las prácticas quedé allí. Pero, oh sorpresa, que era un medio de comunicación allá, obviamente reconocido, y que tenía la regional en Cuenca. Y en ese entonces realizamos un trabajo, lo que antes era, no sé si ahora se seguirá llamando el patronato de
amparo social. Y hicimos el trabajo, lo teníamos listo para publicarlo cuando, oh, sorpresa, de Ibarra nos llamaron y dijeron no publiques el trabajo. Entonces, bueno, como uno recibe disposiciones en ese sentido, no lo publicamos, y cuando ya salía del medio después de mucho tiempo le pregunté por qué no me dejaron sacar el trabajo. Entonces dijo, lo que pasa es que me llamaron del municipio y me dijeron si es que yo publicaba, la pauta publicitaria se terminaba ahí. Entonces algo muy complejo que se vive, hablo 2004. Entonces es muy complejo la censura, lo que se vive a diario. Yo comparto lo que dice el licenciado José Íñiguez, que tienen doble rasero, son hipócritas, y obviamente aunque tienen el legítimo derecho de ellos comulgar con cualquier corriente política, pero que sean honestos y lo digan ante la opinión pública, ante sus seguidores. Yo por eso no digo esto, por eso me limito, pero no, y entre comillas, la prensa independiente, los que son promotores de la libertad de expresión y qué sé yo. Y la cosa bonita también es, como decía también Florcita, es ser la voz de quienes no tienen voz. Y justamente en cierto momento, igualmente en Tulcán, había una familia que estaba desamparada y obviamente no les brindaban una atención adecuada, y obviamente yo saliendo del centro de Tulcán donde estaba la oficina, pues íbamos a hacer cobertura y me cogieron, me dijeron, usted es periodista, mire, esto me pasa. Entonces acudimos hasta el hospital y solamente fuimos a preguntar qué pasaba. Entonces, no, si no se han acercado aquí. Entonces, cuando a ti te ven que vas a realizar alguna actividad periodística, aunque después ya quedó ahí porque no, dijo, si no ha venido, no ha pasado, pero venga, le brindamos la mejor atención, enseguida fue todo de maravilla. Entonces es algo que realmente sí duele, porque si ellos no hubieran acudido a mi persona, obviamente no se los atendía. Eso es, Boris, lo que puedo compartir. Muy bien. Sí, bueno, el tema esto de la pauta. Yo aquí, como tengo las dos opciones, la una de gerenciar y la otra de ser de la comunicación. Aquí el periodista o el comunicador tiene que tener un alto nivel de formación y la ética tiene que ser el espejo cotidiano. El momento en que el periodista, el gerente, el medio, no se someten a la pauta como tal, están al otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo debo tener un amplio conocimiento en administración pública, si no, no puedo ser periodista. Tengo que saber cuál es el rol del gobierno parroquial, municipal, provincial y nacional. Y dentro de eso también cómo se eleva un reclamo a las diferentes unidades, a los departamentos. Porque muchas de las veces cuando es radio y se abre el teléfono, también hay irresponsabilidad porque se deja que la gente diga lo que quiere decir y a quien no tiene que decir. Porque si hay un problema de tránsito, hay una unidad de tránsito. Que hay un representante de la municipalidad, sí, pero no hay cómo cargarle todo a él o a ella. En ese sentido, la formación nuestra tiene que ser tan amplia para decir las cosas tal y cual son y en el momento oportuno. Con esa pedagogía, con esa didáctica con la que se dice las cosas. Porque no olvidemos que nosotros tenemos que orientar, tenemos que educar. Y si nosotros hacemos eco de lo que dice otro, sin saber, sin conocer, solo vamos nosotros a reproducir lo que dice inclusive la sociedad, por estar con lo que dice la sociedad, cometemos un error, dejamos de ser periodistas, porque nosotros tenemos que poner, si se quiere, el equilibrio entre el sentir ciudadano y lo que hace la autoridad, para que el abuso de la autoridad frente a la desesperación de la ciudadanía entre en un punto medio. Y si es que eso no le gusta a la autoridad y tiene una
publicidad en el medio y dice, por haber dicho esto, o si vas a decir esto, te retiro la pauta, muchas gracias, retire nomás. Porque no es, compañeros, no es algo imperativo. Uno no se está para una caridad o para una limosna. Uno se está para actuar con dignidad, para actuar con firmeza, con fortaleza. Para eso somos periodistas, somos comunicadores. Si es que alguien me viene a condicionar mi trabajo o a querer bajar mi voz, la imagen, lo que hago, a cambio de unos cuantos dólares, se equivocan totalmente. Se equivocan totalmente. Entonces, allí está el rol, y el 5 de enero, este día, es para esto reactivarlo y decir que no podemos dar retro. Si nuestro prócer, Eugenio de Santa Cruz, sufrió y él terminó sus días sufriendo mucho, nosotros, nuestro legado, si tiene que ser así, de sufrir el embate de los poderes, tanto locales como provinciales y nacionales, porque ellos quieren y quieren mañosamente, sin tener la vergüenza mínima de usar bien los recursos, y que quieren ellos que nosotros callemos y que nos pongamos a su favor y que a cambio de eso nos den unos dólares, especialmente de quien os habla, y en estos tiempos, totalmente equivocados. Ni un milímetro. Muy bien, un paso atrás. Y Ni un milímetro. No, coincidimos plenamente, porque nada más quería enfatizar en esto. Los medios de comunicación vivimos de la publicidad. Ese es nuestro giro de negocio y es totalmente legítimo. Pero como dice acá el compañero Marco, eso no nos condiciona para hacer o deshacer la persona o empresa, ¿no?, con la que estamos trabajando. Sí, bueno, hay un conflicto a veces de intereses, sobre todo por quienes dirigen los medios de comunicación. Muchas de las veces, evidentemente, no tienen un criterio periodístico, son empresarios que ven números, ven ingresos y egresos, y evidentemente, pues, no tienen ese criterio, como lo tiene en este caso, por ejemplo, Marquito. Y sobre todo también, vuelta a lo que decía el licenciado Pepe, evidentemente los periodistas tienen que ganar lo que se tiene que ganar, y muchas veces los medios se someten a esa pauta publicitaria, sobre todo estatal o empresarial, de grandes grupos que buscan manipular o callar o que mantener a los medios de alguna forma tranquilos, relajados, ahí con la finalidad de que no cuestionen, no critiquen y no estén en ese sentido. Pero bueno, estamos llegando a la parte final, se ha ido rapidísimo el tiempo. Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes una reflexión final el día de hoy, Día del Periodista, sobre todo reflexionar en torno a qué nos depara dentro del periodismo. Siento yo que la calidad periodística cada vez es menos por esta inmediatez que nos genera también la internet. Siento que hay un periodismo un poco, a veces cada vez un poco más mediocre inclusive, y muchas cosas más. Incluso la academia como tal, las universidades, algunas están dejando ya de generar esta carrera, o sea, de tener la carrera de comunicación social. Entonces, algo está pasando, y ya lo hemos analizado de alguna manera. El tema económico, ninguna de las personas que se forma pues, en una universidad se forma por así, sino porque quiere buscar una forma de vida económica y sustentarse de manera que pueda sostener posiblemente un hogar a futuro. Entonces, hay muchas aristas, pero ¿cuál es de alguna manera, mi querida Florcita, que vamos a iniciar justamente en esta parte final, esta reflexión, ¿cómo lo ve el periodismo dentro de nuestra ciudad, en el país, para los próximos años? ¿Cómo avisora usted el panorama periodístico? Bueno, para mí el periodismo seguirá vigente, pese a los cambios y transformaciones que han tenido los medios tradicionales o convencionales. Continuamos formando parte de este mundo y seguiremos haciéndolo, porque nada reemplazará el buen trabajo, el buen criterio, la buena formación de quienes están en este mundo constantemente, ¿no?, de forma perseverante. Que ha sido complejo adaptarnos, sí, a las nuevas modalidades de hacer comunicación, sí, pero es una forma también de actualizarnos, ¿no?, en conocimientos, de exigirnos aún más
seguir en este mundo para que no se trastoque la actividad periodística con la cual muchos decidimos vivir nuestra vida. Entonces yo sí considero que nuestra profesión va para largo, pero eso sí, tendríamos que hacerlo de forma responsable, comprometida y realmente seria y formal para que no se trastoque los inicios o los orígenes con los que se inició, ¿no? Pues esta profesión. En este Día del Periodista, en este 5 de enero, yo quisiera hacer llegar mi voz, mi saludo a todos quienes ejercen esta actividad, a todos quienes forman parte del mundo de la comunicación, para que continúen con esta voz altiva y para que continúen desarrollándose y continúen atrayendo a las masas, pero siempre en el lado positivo, en el lado en donde podamos todos engrandecernos como sociedad, como comunidad. Lo decía Eugenio de Santa Cruz y Espejo, nuestro trabajo, aunque a veces es un poco complejo o a veces se llega a minimizar, considero yo logra un gran impacto cuando lo hacemos realmente bien, con corazón, con seriedad y con lo que exigen nuestras audiencias, que es un absoluto compromiso y responsabilidad con ellos y con todos los que formamos parte, ¿no?, de este mundo. Muy bien, Marquito. Su reflexión final. Muchas gracias. Primeramente, tener esperanza y saber que las futuras generaciones van a seguir con ese legado. Y especialmente a quienes desde los primeros años de la vida han sentido en su corazón y han llevado en su mente las ganas de ser comunicadores sociales. No se desanimen. No vean obstáculos en la vida, porque superarlos significa alcanzar los ideales. Distinguidos colegas, no importa el criterio que tengan de nosotros, quienes no son periodistas, tienen todo el derecho de opinar. Lo interesante es que nuestro corazón también esté limpio y que todos los días estemos construyendo de mejor manera nuestro ser. Humildad ante todo, no importa los títulos que tengamos ni la trayectoria que llevemos. Humildad de siempre. Saludar no cuesta nada, pero genera grandes amistades. Autoridades, entiendan que el buen comunicador, que el excelente periodista, no es aquel que dice que todo está bien o que todo está mal, sino aquel que con sabiduría y de manera oportuna y frontal dice las cosas tal y cual son, para que ustedes, si algún momento autoridades están en camino erróneo, rectifiquen con prontitud y sigan con su carrera política. Y ciudadanos, no siempre tendrán la razón, porque hay cosas en las cuales, por falta de información, no les permite tomar una decisión o dar la opinión que sea sustentada. Para eso estamos los periodistas, para ser con sencillez y profundidad los mejores guías. Así caminamos y estos somos. Muchas gracias. Gracias a Marquito y, por supuesto, al licenciado Pepe también su reflexión final en torno a lo que vemos y estamos conversando con los compañeros. Bueno, confieso tener un gran temor en el futuro del periodismo. Creo que de no mediar cambios estructurales y profundos, el periodismo del futuro será menos comprometido con las causas populares, menos comprometido con el medio ambiente, menos comprometidos con la vida misma. Más allá, independientemente de los avances tecnológicos. El tema es que el ser humano es quien construye la tecnología. Y la tecnología no puede superar, no va a superar al ser humano, pese a los avances en robótica que actualmente experimenta el mundo, en la nanotecnología. Ese es uno de los grandes temores. Pero creo que afortunadamente hay una luz. Todos nos acordamos este 5 de enero de Eugenio Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo. Fue uno de los primeros que enfrentó al poder, de un poder terrible, nada más ni nada menos que al Imperio Español, al yugo español en la época de la colonia. Fue él quien enfrentó, fue él el primer pasquinero, así se lo calificó, porque él puso los pasquines en las plazas, en los templos, en las afueras de los templos, siendo llamados a la libertad en contra del yugo español. Ese es un periodismo revolucionario de la época.
Y eso se ha ido perdiendo. Nos acordamos nada más de don Eugenio Espejo cada 5 de enero y decimos, sí, el legado de Espejo, el legado de Espejo, pero en la práctica no sirve solo para ser líricas, declaraciones, y no comprometidos con su verdadero pensamiento, con lo que hizo, con su legado, lo que significó Primicias de la Cultura de Quito, que precisamente apareció el 5 de enero de 1792. Es decir, una declaratoria de guerra al Imperio Español, un llamado a la libertad de todos los criollos, de todos los indígenas, de todos quienes eran sometidos en la época. Ese periodismo se ha perdido y ese es mi temor, que vaya perdiéndose cada vez más en una sociedad cada vez más violenta, en una sociedad cada vez donde la trampa está a la orden del día, en una sociedad donde todo se compra y se vende. Las profesiones más nobles son susceptibles de comprar y vender. Incluso la dignidad humana se compra y se vende. Y ese es uno de los temores. Creo que la juventud tiene una gran responsabilidad para llevar adelante a nuestro país, a la sociedad ecuatoriana, hacia nuevos derroteros. La única forma de ser libres será socializando el conocimiento, socializando la ciencia, será señalando la realidad, traduciendo en sus escritos, en sus historias, en sus noticias, entrevistas, traduciendo la realidad lacerante, más allá del poder, del dinero, sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas para callar su voz y su pensamiento. Muy bien, gracias Félix, también por su bonita reflexión en esta parte final. Vlad, también con eso estamos llegando a la parte final y despidiéndonos. Sí, yo considero y ¿Algo quiere comparto. hablar luego, Florcita? Sí, le vamos a dar la palabra a Florcita. Yo considero que hoy en la actualidad está muy venido a menos la credibilidad del periodismo en sí y de los periodistas, por obviamente el cúmulo de errores que se viene cometiendo. Y ahí es cuando yo considero que debemos poner, como se dice popularmente, las barbas en remojo y hacer una autocrítica de lo que hemos estado realizando mal. ¿Para qué? Para con ello, como decía Flor, a través de la capacitación, a través de una mejor decisión de hacer periodismo de calidad, obviamente ir a los niveles que nos encontrábamos anteriormente. Obviamente que existen muchos problemas, muchas complicaciones por la parte económica, porque ahora, por ejemplo, los medios digitales que han irrumpido en este medio local y nacional no cuentan a lo mejor con los recursos para poderse sostener en el tiempo, pero obviamente tenemos que ir sobreponiéndonos a todos esos problemas que estamos enfrentando día a día para poder ser mejores. Yo considero que la abundante información y de calidad que se emita a una sociedad es lo mejor, acompañado de un cúmulo de conocimiento, que es lo que a nosotros nos va a hacer una mejor sociedad, vamos a contribuir mejor al desarrollo y al progreso de nuestros pueblos. Y si tenemos una prensa libre, una prensa fuerte, obviamente comprometida, como decía el licenciado Íñiguez, con los clamores populares, obviamente por ahí es el derrotero y por ahí vamos a lograr lo mejor para nuestra sociedad, ya que con la prensa libre se puede constituir o podemos decir que se convierte en la columna vertebral de una sociedad democrática, Boris. Muy bien, no sé si algo en la parte final, Florcita, quería, ¿no? Y parece que la con toda la intención de querer decirnos algo. Bueno, quiero agradecerles, compañeros, colegas periodistas, a Vladimir, con quien hemos conversado para poder desarrollar este espacio de conversación amena con compañeros, colegas periodistas, que lo vamos a hacer una vez por semana en diferentes ámbitos, así que los vamos a estar invitando nuevamente en otras ocasiones con la finalidad de poder conversar diferentes temas de coyuntura local, política, sobre todo lo que tiene que ver también con la parte periodística. Yo valoro mucho sus criterios, valoro mucho cada una de sus trayectorias, en el caso de Flor, de Marquito, el Vicen Pepe, con quienes hemos tenido la bonita coincidencia de poder ejercer esta noble profesión y que hoy justamente pues la estamos recordando y celebrando de esta manera.
conversando y tratando, creo yo, aportar un poquito a la reflexión sobre todo qué pasa con nuestra profesión, ¿sí? Que es a veces un poco incomprendida. La gente nos ve como algunos superhéroes, como gente que a nosotros no nos pasa absolutamente nada, que nosotros, que también, correcto, que también hay lo otro, por supuesto. Entonces, creo yo que somos seres humanos, decía Blay, que hay que ser también mea culpa a veces de nuestros errores. Ya no se habla mucho de imparcialidad, sino se habla mucho también de somos seres que probablemente tenemos que llegar a tratar de ser lo más objetivos posibles o tratar de poder también ser lo mayor transparentes, porque podemos también tener una posición política que es válida, ¿sí? Pero que eso no nos lleve a ustedes, porque nuestras audiencias pues deben conocer por dónde caminamos y a quién nosotros apuntamos. En torno a ello, quedo muy agradecido por ustedes. Este primer coloquio del 2025 que quedará para la historia, grabada acá en nuestro canal de YouTube y a través de nuestras plataformas. A ustedes, amigos y amigas que tienen siempre esa gentileza de acompañarnos en cada uno de los espacios y programas que les proponemos a ustedes con la finalidad de reflexionar y que conozcan también qué pasa con los periodistas, qué pasa con la libertad de expresión, cuál es el rol que cumplimos también nosotros acá en nuestra ciudad y cómo lo venimos y cómo hemos venido también ejerciendo esta actividad periodística. Hoy celebramos justamente el Día del Periodista Ecuatoriano y lo hacemos de esta manera. Les enviamos un abrazo fuerte también a nuestros compañeros y colegas periodistas de todos los medios de comunicación, de los gremios, a quienes están también vinculados a estas importantes instituciones. Nos despedimos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Para la historia de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias.